respecto a los padrinazgos, ¿verdad? Cuando estos se acaban, obviamente la suerte también muchas veces en tribunales puede cambiar. De hecho, ya estamos en comunicación con el doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados, a quien le agradecemos estos minutos y su amabilidad como siempre. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación y el llamado. Bueno, en realidad le llamamos por este tema, no es la primera vez, pero de alguna forma queremos conocer su opinión y su posición, porque obviamente la decisión de un ministro de la Corte con respecto a la señora Porfirio Cholazqui ya de alguna forma motiva una reacción bastante furibunda por parte de ella, al menos que no descarte incluso la posibilidad de iniciar, decía, juicio político a los ministros por esto que ella considera una verdadera persecución. Bueno, primero que nada nosotros celebramos como gremio, como colegio, por supuesto, que la Corte haya finalmente accedido a iniciar el sumario administrativo a Porfirio Cholazqui. En definitiva, el colegio presentó la denuncia formal en términos escritos de esto en abril de este año, lo hizo después de manera in voce o oral en las reuniones de los gremios con los ministros de Corte y reiteró de la misma manera en las reuniones siguientes del mes de mayo, ¿verdad? Entonces, que se haga apertura al inicio, yo también coincido con ustedes, que un antes o un después, ojalá ahora que esto transcurra, el procedimiento se dé, se cumplan los plazos y por supuesto esto vaya en condena, ¿verdad? Porque este caso puntual de Porfirio Cholazqui, en nuestra opinión, es de esos casos notorios, es de esos casos públicos que ni siquiera necesitan pruebas, al punto tal que de las publicaciones, por un lado, los videos, por otro lado, hoy en día están totalmente cubiertos de candidaturas formalmente aceptadas y presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y si el Tribunal Superior de Justicia Electoral está diciendo que hay una persona que se candidató por voluntad propia y forma parte de la lista oficial de los candidatos y lo hizo en documentación electoral oficial, todos son instrumentos públicos. Y está mencionado esto entre las diferentes cosas que analizó la dirección jurídica del Poder Judicial para dictaminar en pro del inicio del sumario. Entonces celebramos la decisión de la Corte y por supuesto vamos a estar expectantes de cómo se desarrolla esto y finalmente cuál es la sanción que eventualmente correspondería, ¿verdad? Doctor, ¿y usted considera que esa sanción debe ser la destitución de su cargo o qué sanción consideran ustedes oportuna ante esta evidente falta que está cometiendo la señora Cholazqui? No, si vos querés mi opinión, Porfirio Cholazqui se tenía que haber ido del Poder Judicial hace 10 años, hace 15. O sea, si yo era candidato a ministro de Corte, yo hubiese puesto en mis propuestas echarla a Porfirio Cholazqui. Lo que te quiero decir con esto es que cualquier funcionario público que haga un esfuerzo serio por revisar cómo está su situación laboral hoy, en comparación con los últimos 10, 15, 20 años, puede decirme a mí qué tan grande o no ha sido el cambio en su vida laboral al frente de la gestión gremial que tuvo esta señora. ¿Qué cambió ella en los últimos 15 años o 20 años? Entonces yo te puedo asegurar que no solamente ese cambio eventual de padrinazgos que se mencionaba al comienzo es parte de esto, sino yo te puedo asegurar que el funcionariado público dejó de respaldarle también. Porque en definitiva, los problemas del Poder Judicial, en el marco de lo que les falta al funcionario público, de sus necesidades, de las deficiencias, son reales y en muchos casos son inclusive urgentes. Pero todo lo que se vio en los últimos años de Porfirio Cholazqui, en mi opinión, no ha traído absolutamente ni una solución seria o genuina a todo eso. Al contrario, que la pantalla pública para mantenerse en el ruido, que es lo que hoy se confunde con, sondeo político que la hace a ella una persona de relevancia en la lista de senadores del vicepresidente de la República, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que
los liderazgos sindicales, que son siempre muy importantes para la defensa de los intereses colectivos del trabajador, tienen que ser serios. Y este liderazgo ha dejado de ser serio hace años, pero hace años. Y hoy, por suerte, se van como que uniendo así las coyunturas, y existe la posibilidad de que esta sanción termine en una remoción. Si ustedes quieren mi opinión, ella tenía causal justificada de remoción del trabajo por haber participado de una huelga declarada ilegal en 2 instancias de manera unánime. Está en el Código Laboral, es causal explícita del sistema laboral echar personas que formaban parte de huelgas ilegales. O sea, se la podía echar hace rato. Sin embargo, hoy, por otras razones, está siendo eventualmente sumariada. A mí me encantaría que la remuevan, ¿verdad? Porque realmente el liderazgo sindical del Poder Judicial debe cambiar, tiene que volver a manos de gente seria, que haga del uso de su tiempo un interés genuino pro trabajador, y no esto que se estaba haciendo, que era campaña política personal, un autoapalancamiento político personal, ¿verdad? Pero eso se podría dar, doctor, digamos, la destitución ante todo este escenario, ante el contexto, digamos, en el que nos encontramos. O sea, ella recibió un permiso de la propia Corte, si bien es cierto, ahora por lo menos la están sumariando, pero sigue teniendo ella, digamos, una suerte de sostén dentro de los altos estamentos del Poder Judicial, y creo yo incluso de que por eso sigue ya sosteniendo de que lo que está haciendo está bien, ¿verdad? No, pero corregirme algo. En el permiso que le pidió a la Corte, ella invocó X número de días para dedicarse a su actividad política. Pero nosotros le hicimos saber a la Corte que la acordada vigente, que es del año 83, autoriza 3 supuestos para que los permisos sin goce de sueldo procedan, entre los cuales están viajar, capacitarse, estar de permiso en otra institución en la que se prestan dichos servicios, o ir al exterior por razones académicas, que significa formación del funcionario para volver y prestar mejor su servicio. No está para dedicarse a ser senador. Tal cual. Entonces, cuando eso se le hizo saber a la Corte, yo entiendo que la dirección jurídica actual no solamente recomendó la instrucción del sumario porque hay hechos que muestran o indican la violación del Código de Organización Judicial, sino que a su vez hay indicios que indican la violación de esa acordada. Quiere decir que la causa de su permiso también violó la acordada. Entonces, si la gravedad es tal, y si la líder sindical, la responsable, la cara pública de los sindicatos los últimos 20 años, se digna de hacer este tipo de cosas, y además públicamente amenaza, como decía en su época, que me sumarien y listo, total, que es lo que tanto, que sé yo, o sea, de manera prepotente, y a su vez ahora amenaza con juicios políticos, porque supuestamente va a ser senadora, etcétera. Sí. Entonces te da la pauta de que está una mujer que no se puede quedar ningún segundo más. Entonces yo espero, hipotéticamente se puede, entiendo que la recomendación es sanción grave, está grave, y puede no sabría decirte qué va a considerar o no Corte, por ejemplo, con antecedentes y cosas por el estilo que podrán ser o agravantes o atenuantes a la hora de sancionarme. Esta mañana justamente ya acudía a tribunales, doctor, y nos hacía incluso, a los colegas nos mostraba su legajo y bueno, o sea, decía ya que no tiene ninguna falta, eso constaba también en su legajo. Y ante toda esta circunstancia de lo que mencionaba, doctor, ya de ahí se mencionaste hace ya incluso 10, 15 años, ¿cómo es posible que una persona así, digamos, tenga un legajo aparentemente limpio, verdad? Y González Dade tampoco tenía nada en su legajo. Y sin embargo, es una de las personas que destruyó el sistema desde dentro, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, nosotros tenemos hoy, sin la intención de cubrirnos en la formalidad de los papeles, sin mirar todo eso, sí, nosotros tenemos hoy la necesidad de hacer un recambio, que es un recambio que yo creo que se está dando. O sea, si hay uno de los grandes triunfos de la República, es que los líderes tienen que alternarse. O sea, hasta los presidentes de los colegios de abogados nos vamos. O sea, ¿por qué no se tendría que ir una líder sindical que está hace 15, 30 años, 20 años y no ha cambiado absolutamente nada en pro del resto de los funcionarios? O sea, si vos medís su gestión, ¿por qué se sigue quedando
Sí. Entonces, a mí me encantaría que los liderazgos sindicales sean serios, sean genuinos, hagan trabajo pro el funcionariado, no pro el autoapalancamiento político de una persona que lo único que hace es sentirse fuerte, durmiendo cómoda en su impunidad. O sea, yo te digo, la Corte tiene una preciosa oportunidad, muy documentada, con papeles, con publicaciones, con videos, con instrumentos públicos, con denuncias formales planteadas por los gremios, oral y escrito. O sea, tenés todo para que las cosas ocurran. O sea, ¿se puede dar? Sí. Si se dará o no, y bueno, y veremos, ¿verdad? Veremos cómo la Corte reacciona a esto, ¿verdad? Bueno, doctor, nosotros le agradecemos como siempre la posibilidad de compartir esta opinión y antes que nada vamos a seguir muy atentos, ¿verdad?, a esta información que por lo que usted describe realmente era parte de una gran necesidad para la depuración de todo este perverso sistema, la verdad, en los últimos años. Así que vamos a seguir muy de cerca cuál es la decisión de los demás ministros de la Corte, porque de hecho esta iniciativa que sorprendió a la propia Ocholaki aparentemente, por lo menos fue por lo que decía uno de los ministros, no todos por de pronto. Bueno, genial. Nosotros vamos a estar expectantes igual que ustedes, seguramente esto lo vamos a comentar hoy en la sesión de la tarde del colegio. Y bueno, y así también, gracias a los medios, ver cómo esto se va desarrollando y en su caso, cómo se desenvuelve. Muy amable, doctor. Gracias por el tiempo. A ustedes por el llamado. Muchísimas gracias. Te informó PDS Radio TV Digital.